Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana de Domingo de Resurrección, en donde todo el pueblo cristiano celebra la gran resurrección del Señor Jesucristo. Quiero leer una escritura en San Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante. Verso 1 en adelante dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron dormidos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Que Dios bendiga su palabra y nos permita entender su significado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros aquí en Puerto Rico y sobre cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes lugares del Caribe, de la América Latina, de Norteamérica, del Canadá y de cualquier otro lugar donde estén escuchando. En esta lectura hemos visto que Cristo resucitó. Él resucitó conforme a la promesa divina. Encontramos al Cristo resucitado al tercer o al octavo día, y también el tercer día. Jesús, conforme a la palabra escrita, es el Cristo que fue prometido para venir 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. El Cristo significa el ungido. ¿Y con qué estaba ungido Jesús? Estaba ungido con la columna de fuego, la Chequina, el Espíritu Santo. Por esa causa él dijo en una ocasión, citando las palabras del profeta Isaías, del capítulo 61, las cuales leyó en San Lucas
capítulo 4, y también encontramos que fue registrado en otros lugares. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vean ustedes, el Señor Jesucristo, el día de reposo, que es sábado, se encontraba siempre en la sinagoga. Iba siempre a la sinagoga para allí hablar, en el lugar donde se había criado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aquí dice, me ha ungido, dice el profeta Isaías, lo cual se refiere al Mesías. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y ahí fue donde ellos tropezaron, cuando el ungido con el Espíritu de Dios se dio a conocer a ellos como el ungido de Dios, el Cristo, y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿por qué no continuó leyendo el Señor Jesucristo ese pasaje de Isaías capítulo 61? Porque la otra mitad de ese verso número 2, donde él se detuvo, vean ustedes lo que dice: a proclamar, este es el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo, porque lo otro que sigue dice así: y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí continúa ese verso hablando de la segunda venida de Cristo para proclamar el día de venganza del Dios nuestro, para proclamar el fin del reino de los gentiles, en donde Dios tomará venganza del reino de los gentiles, el cual ha perseguido y ha matado a los hijos de Dios a través de las edades. Encontramos que también el reino de los gentiles, en la etapa de las piernas de hierro, fue el culpable de la muerte de Juan el Bautista. Era ese el reino que estaba gobernando sobre Israel. Y también encontramos que la muerte del Señor Jesucristo se efectuó en la cruz del Calvario
bajo el gobierno romano. Fue el pueblo hebreo el que condenó al Señor Jesucristo a muerte y pidió su crucifixión, pero fue el reino de los gentiles, el imperio romano, el que ejecutó la muerte del Señor Jesucristo, por la cual dará cuentas a Dios en el día de venganza del Dios nuestro, y será vengada la sangre de todos los santos y mártires y del Señor Jesucristo, de la mano del reino de los gentiles, que en el fin del tiempo estará en los pies de hierro y de barro cocido, en donde la piedra no cortada de manos, que es la segunda venida de Cristo, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro sobre el reino de los gentiles. Ahí, en ese tiempo, es que esa piedra no cortada de manos hiere a la imagen en los pies, porque esa piedra no cortada de manos, la venida de Cristo en el fin del tiempo, en la proclama del día de venganza del Dios nuestro, hablará fuera de existencia al reino de los gentiles. ¿Por qué? Porque en el fin del tiempo termina la dispensación de la gracia y comienza la dispensación del reino, en donde el reino de los gentiles no tiene parte alguna, en donde los pies de hierro y de barro cocido, que representan al reino de los gentiles completo, no tendrá parte alguna. El reino de los gentiles, representado en esa imagen que vio el rey Nabucodonosor y que le interpretó el profeta Daniel, no tendrá parte alguna en ese glorioso reino milenial. Por esa causa, la segunda venida de Cristo estará proclamando el día de venganza del Dios nuestro, y estará hablando las plagas que caerán sobre el reino de los gentiles, y estará hablándolo fuera de la existencia el reino de los gentiles, porque el reino de los gentiles estaría en existencia hasta el final de la dispensación de la gracia. Pero en el glorioso reino milenial no estará, en la dispensación del reino no estará. Por lo tanto, es declarado fuera de existencia en la dispensación del reino, es declarado fuera de existencia, y eso dará a lugar que salga de existencia el reino de los gentiles, y da lugar al reino de Cristo, introduce el glorioso reino milenial en este planeta Tierra. Eso es lo que hace la venida de Cristo, eso es lo que hace el séptimo sello, que es la venida de Cristo. Le pone fin al reino de los gentiles, le pone fin a las edades de la iglesia gentil. El séptimo sello es el final del tiempo para los gentiles y del tiempo para la iglesia gentil. Es el final de todas las cosas que están sujetas al tiempo, y ese mismo séptimo sello introduce el reino milenial. Ahí está todo lo que Dios ha de hacer en el fin del tiempo. Ponerle el final a las cosas temporales, ponerle el final a las edades de la iglesia gentil. El tiempo no será más para las edades de la iglesia gentil.
el tiempo no será más para el reino de los gentiles, porque viene el glorioso tiempo del reino milenial. Nosotros estamos viviendo en la etapa en donde Jesucristo introduce el reino milenial, en donde Jesucristo también introduce a sus hijos en la dispensación del reino para estar con Él en el glorioso reino milenial. Ahora, todo esto Él lo hace posible en el fin del tiempo, porque Él 2000 años atrás resucitó de entre los muertos el octavo día, que es domingo. ¿Y por qué Cristo resucitó el día domingo y no resucitó el día sábado, que era el día más importante para el pueblo hebreo? Porque el día domingo, siendo el día octavo, porque después del día séptimo, que es el sábado, viene el día octavo, que es el domingo, y el domingo es el día octavo y también es el primer día de la semana. Por lo tanto, el día domingo, siendo el día octavo, siendo que el 8 representa eternidad, el día domingo representa eternidad. Y Jesucristo resucitó para nunca más morir. Jesucristo resucitó el día que representa la eternidad, porque ese día domingo está también representando el ciclo divino en que todos los muertos en Cristo han de resucitar en el día domingo espiritual, de lo cual estaremos hablando en la actividad, en la conferencia de la tarde, en donde veremos a la iglesia del Señor Jesucristo resucitando en el día octavo. Ahora, Jesucristo resucitó el día octavo porque ese era el día correcto proféticamente para Él resucitar. Era en el día octavo en donde se tomaba la gavilla de los primeros frutos y se mecía delante de la presencia de Dios, lo cual representa a Cristo. Cristo resucitó el día octavo, domingo de resurrección, primicia de los que durmieron. Él es las primicias, y todos los escogidos de Dios en ese día octavo o primer día de la semana, los escogidos de Dios, los primogénitos o predestinados de Dios del pueblo del Antiguo Testamento, la novia del Antiguo Testamento resucitó con Él ese primer día de la semana. Se levantó y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, y el mismo Señor Jesucristo apareció a sus discípulos, estuvo apareciéndole a sus discípulos por 40 días. Por esa causa encontramos nosotros que el tiempo de la resurrección es el tiempo más importante para todos los hijos de Dios. Ese fue el tiempo en que Él
luego de haber pagado el precio de la redención, luego de Él, con su sangre preciosa, quitar el pecado del mundo y limpiarnos de todo pecado, luego se levantó victorioso el domingo de resurrección, el primer día de la semana. Ahora, encontramos que Él, ese primer día de la semana, tenía que resucitar, porque estaba escrito: no dejarás a tu santo en el infierno, ni dejarás que tu santo vea corrupción, o su carne vea corrupción. Encontramos también que Él había dicho que el Hijo del Hombre sería crucificado, pero al tercer día resucitaría. Él conocía las escrituras que hablaban de Él. Por esa causa Él dijo que subiría a Jerusalén y se cumpliría en Él lo que estaba escrito acerca del Hijo del Hombre. Él conocía lo que estaba escrito de Él. Por lo tanto, Él sabía que al tercer día Él resucitaría y que ese tercer día sería el domingo. Ahora miren ustedes, el sábado era día de reposo, y también encontramos que el día que el Señor Jesucristo murió, en la tarde, luego a las 6 de la tarde o a la caída del sol, comenzaba la Pascua. Cayó todo conforme al programa divino para ese tiempo. Y Cristo viene a ser para cada hijo de Dios nuestra Pascua, el Cordero Pascual, en donde se actualizó la Pascua y en donde se actualizó el día de descanso, o sea, el sábado, porque Cristo es nuestro reposo. Ahora, encontramos que al Cristo resucitar de entre los muertos, quitó el pecado del mundo, y Él resucitó para nuestra justificación, para ser justificados delante de Dios como si nunca en ocasión alguna hubiésemos pecado. Al ser justificados, Dios echó en el mar del olvido todo pecado nuestro. Jesucristo lo quitó con su sangre preciosa. Así es que delante de Dios, Jesucristo nos justificó como si nunca antes hubiésemos pecado. Ahora, Jesucristo, encontramos que estuvo apareciéndole a sus discípulos por 40 días. Y vean ustedes, no solamente a los 12 apóstoles le apareció el Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo, vamos a ver
a cuantos les apareció el Señor Jesucristo. Encontramos en los evangelios que aparentemente le apareció solamente a sus discípulos. Pero veamos lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 1 en adelante. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora hemos visto que no le apareció solamente a los 12 o a los 11 apóstoles, sino que le apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez les apareció el Señor ya resucitado. Encontramos que Jesucristo estuvo en medio de ellos por 40 días predicando, hablándoles del reino, y estuvo Él haciendo también algunas señales, algunos milagros, los cuales la Escritura no señala abiertamente, pero miren ustedes, dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas señales o con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis
de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿restaurarás el reino de David en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, aquí podemos ver que una multitud grande lo vio resucitado. Más de 500 personas. Les habló del reino de Dios e hizo muchísimas señales y milagros. Y por esa causa de él haber hablado acerca del reino de Dios, ellos preguntaron: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? ¿Comenzará el glorioso reino del Hijo de David en este tiempo? ¿Comenzará el glorioso reino milenial en este tiempo? Eso es lo que significa: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Él no les dio a conocer este misterio de la restauración del reino a Israel, porque eso corresponde para el fin de los tiempos. Por lo tanto, ellos lo que necesitaban saber era lo correspondiente para ese tiempo. Por esa causa les mandó a quedarse en Jerusalén hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Pues ellos querían llevar a cabo la obra correspondiente para la restauración del reino, la cual le tocaba llevar a cabo a los escogidos de Dios en el tiempo correspondiente para la restauración del reino, o sea, para el tiempo de la venida de Cristo en el fin del tiempo. Así es que ellos no podían hacer la obra correspondiente a la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo en aquel tiempo, porque el pueblo hebreo había rechazado a Cristo como su rey, como el Hijo de David, para sentarse en el trono de David. Y al ser rechazado, ya en ese tiempo no se podía llevar a cabo el trabajo para la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo. Ahora, encontramos que Jesús, el Cristo resucitado, estuvo con sus discípulos, caminó con ellos. Encontramos también que en una ocasión los discípulos no habían pescado nada durante toda la noche, pero el Señor Jesucristo les dijo: tiren la red, o a Pedro le dijo: tira la red a la mano derecha. Pedro dijo: no hemos pescado nada durante toda la noche, pero la tiraré en tu palabra. Y cuando la echó, la tiró la red, casi se rompía. Allí estaba el Cristo resucitado, creando peces para Pedro y sus discípulos. Fue
una obra de creación divina por la palabra hablada de Jesús. Así como también en otras ocasiones Él les había dicho que echaran la red y la sacaron llena también en otras ocasiones. También cuando en una ocasión o en dos ocasiones el pueblo que estaba escuchando su palabra tuvo hambre, Cristo tomó unos pececitos y unos panecitos y dio gracias a Dios y multiplicó esos panes y esos peces. Realizó una obra de creación sobre la creación, porque aquellos peces son de la creación de Dios y los panes son de la creación de Dios, pues son un producto de la creación de Dios, la cual luego de ser cosechada fue convertida en panes y Jesucristo multiplicó esos panes. Así es que podemos ver a Jesús, el Cristo resucitado, realizando obras maravillosas de creación divina, mostrando que Él es Jesús, el Cristo, el ungido con la columna de fuego, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Encontramos al Cristo resucitado, el cual quitó el pecado del mundo, el cual nos limpió con su sangre preciosa, de acuerdo a lo que estaba señalado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pues la Escritura dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo. O sea, todo lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario estaba en la Escritura, y antes de estar escrito, ¿dónde estaba? Estaba en los pensamientos divinos, porque lo que Dios expresa en su palabra son sus pensamientos que Él ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo, muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios por cada uno de nosotros, estaba desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Y también cada uno de nosotros para ser limpiados de todo pecado. Ahora miremos aquí en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, 8 en adelante dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Para cada uno de nosotros poder ser limpios de todo pecado,
se requería la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario siendo derramada para limpiarnos de todo pecado con su sangre en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y para ser reyes y sacerdotes se requería la muerte del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo moría como otra cosa y no como el Cordero de Dios. Su muerte no era válida para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de los hijos de Dios. Pero Él murió consciente de que era el Cordero de Dios y de que moría conforme a la Escritura. Él no estaba pensando que estaba muriendo por otra causa, sino por la causa del cumplimiento de la palabra escrita de Dios correspondiente para aquel tiempo. Y luego su resurrección también fue de acuerdo a la Escritura, dice el apóstol San Pablo, y también nos dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por el doctor San Lucas, el cual narró allí estas cosas que acontecieron. Ahora, miren ustedes la importancia de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Si el Señor Jesucristo no resucitaba el día domingo, el sacrificio del Señor Jesucristo no era válido. Y el Señor Jesucristo no podía levantarse otro día, porque el día domingo es el que representa eternidad. El día domingo es el día de resurrección. Es el día para la resurrección de Cristo allá 2000 años atrás. Ahora, Jesucristo resucitado el día domingo apareció, miren ustedes, primeramente a María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona, el primer ser humano que lo vio y que recibió la encomienda de ir a los discípulos y sobre todo a Pedro para avisarle que había resucitado y que iba delante de ellos y los vería en Galilea, allá en la tierra donde se había criado Jesús. Aquí mismo también el ángel le dijo: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ahora podemos ver que el primer mensaje de Jesús, el Cristo resucitado, el primer mensaje que anunció que Cristo había resucitado,
lo llevó luego de este ángel, luego lo llevó María Magdalena a Pedro y los demás discípulos. Ahora, esto no quiere decir que María Magdalena fue ordenada para predicar el Evangelio, sino para decirle a Pedro y a los discípulos que el Señor Jesucristo había resucitado y que los vería en Galilea. Ahora, esto es algo muy notable en la Escritura, lo cual veremos en esta tarde en la conferencia de la tarde. En la conferencia de la tarde, si Dios nos permite, Dios nos ayuda, veremos quién es María Magdalena y por qué a ella le apareció primero. Ahora, el Cristo resucitado, encontramos que estaba victorioso, ya no volvería a morir, ya no volvería a ser crucificado en su carne, ya no volvería a sufrir en su carne, en la cual sufrió allá en el monte Calvario, en donde aún la columna de fuego se había apartado de él, Dios lo había abandonado, pero la columna de fuego, el ángel del pacto, Dios lo levantó, lo resucitó el domingo de resurrección. Entró nuevamente en ese cuerpo que estaba muerto por 3 días y sepultado, y levantó nuevamente ese cuerpo. Eso fue Jesús, el Cristo resucitado el día 8, el domingo de resurrección. Jesús, el Cristo, Jesús, el ungido, con la columna de fuego, resucitado el día 8, para nuestra justificación, para que así cada escogido, cada hijo de Dios, delante de Dios, estuviera como si nunca hubiera pecado. Él quitó el pecado del mundo. Él nos limpió con su sangre preciosa, para que así, delante de Dios, estemos como si nunca hubiésemos pecado. Así es delante de Dios, porque Jesús, el Cristo, el ungido, murió en la cruz del Calvario y luego quitó el pecado del mundo, nos limpió con su sangre preciosa, y al tercer día, que es el domingo, y también es el día 8 o primer día de la semana, resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Es Jesús, el Cristo resucitado el 8 día o al 8 día. Jesús, el Cristo resucitado el día domingo, el día 8. Miren ustedes para qué murió y luego
resucitó. Había dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Por cuanto, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice así: por cuanto los hijos participaron, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora podemos ver que él tenía que venir en carne semejante a carne de pecado, semejante a la carne humana que los hijos de Dios tenían en cada ocasión que venían a esta tierra. O sea, en cada ocasión que venía el que le tocaba venir, ya sea en una edad o en una dispensación. Y luego encontramos que Jesucristo, luego de padecer, luego de morir y quitar el pecado, resucitó. Jesús, el Cristo, el octavo día. Jesús el Cristo resucitado al octavo día, que es el primer día de la semana también, y es el día domingo. Jesús el Cristo resucitado el octavo día, el primer día de la semana. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que cada uno de ustedes, así como yo también, sepamos apreciar la muerte del Señor Jesucristo en su primera venida y su resurrección el día octavo o primer día de la semana. Fue por causa nuestra, todo fue en favor nuestro, dice San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y resucitó el día octavo. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. En esta tarde estaremos viendo la iglesia del Señor Jesucristo y la resurrección para ella.
Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana o en este día. Que Dios les bendiga a todos ustedes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en el Caribe, la América Latina, Norteamérica y el Canadá. Y gracias a Dios por Jesús, el Cristo resucitado, el día 8. Bueno, con nosotros por aquí, Miguel Bermúdez Marín. Dios te bendiga.